Buenas noches, disculpe. Buenas noches, María Soy María Rosa. Rosa. Dígame. Primera clase que entro. ¿Ya? No sé si me incluyó para que me puedan habilitar en la plataforma. No, todavía no le... Si es su primera clase, no está en la lista, obviamente, Sí. y no le mandé su nombre al del sistema. Pero esta noche voy a volver a enviarle la lista porque creo que alguien está habilitado ya en plataforma o alguien le Por favor, aparece. Licen, le rogaría. Sí, sí, María Muchas Rosa, no se gracias. preocupe. Ah, ya aprovechamos entonces. ¿Alguien está ya habilitado a plataforma? Ninguno. O ninguno revisó. De todas maneras, voy a enviar nuevamente hoy la lista, ¿ya? Para que nos Creo agreguen. que nadie revise, al menos no revisé yo. Sí, 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 por eso ya. Yo tampoco lo hice, pero voy a verlo enseguida. Bien. Perfecto. Entonces, vamos con nuestro avance. Ya hemos visto todo esto. A ver, partamos desde aquí. Estábamos en las categorías gramaticales y la primera categoría que vimos en la anterior clase fue el sustantivo, ¿cierto? Entonces vamos a ir, ahí como indican las flechitas, nos tocaría el artículo. Bien, vamos a empezar por ahí. A ver, no está aquí, está... Fue la última diapositiva que vimos en la anterior clase, ¿no? Donde veíamos todos los tipos. Y ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué nos tocaría? El artículo. ¿Ya? Siguiente categoría gramatical. Bien, ¿qué es el artículo entonces? A ver, Reina, por favor, ¿nos lo puede leer? Buenas noches, Licen. Buenas noches. El artículo, concepto. Los artículos son formas gramaticales que anteceden al sustantivo y aportan información sobre él. Muy bien. Entonces, eso es el artículo, ¿no? Simple la definición. ¿Qué es el artículo? Formas gramaticales que anteceden al sustantivo. Es decir, se encuentran delante de él y aportan información sobre él. Sustantivo es lo que vimos anteriormente, ¿no? Sustantivo es la denominación de todo lo que conocemos, es decir, darle un nombre a todo lo que nos rodea. Entonces, a ese nombre que nosotros le ponemos a las cosas, se le antecede una forma gramatical que se llama artículo. ¿Y qué es lo que hace este artículo? Simplemente aporta una información de lo que estamos hablando. Bien, aquí dice, los artículos siempre deben concordar con el sustantivo en género. Bien, eso ténganlo bien, bien claro. Ya es decir, masculino y femenino, y también en número, ya sea singular o plural. ¿Qué quiere decir? Que si mi sustantivo es masculino, por ejemplo, perro, un sustantivo masculino, el artículo también debería concordar con él, ¿no? Y debería ser el perro. No sé, si fuera femenino sería, bueno, y estuviese mal decir la perro, por ejemplo, ¿no? Un artículo femenino y un sustantivo masculino. Entonces siempre debe concordar en género y de igual manera en número, ¿ya? Cuando decimos número nos referimos a singular y plural. Entonces, a ver, usando el mismo ejemplo, el perro está hablando en el mismo número, es decir, los dos están en singular, y suena muy mal y muy feo, estaría mal dicho si dijéramos el perros, por ejemplo, ¿no? Perros como plural y el artículo singular. Muy bien, entonces siempre deben acompañarse tanto en género como en número. Veamos. Ahora veamos tipos de artículos. Ya, esto es un poco corto, así que, bueno, pero es bonito de explicar. En español tenemos solamente dos tipos de artículos. Bien, creo que lo tengan en cuenta eso. Los primeros artículos son los determinados, también llamados definidos. Bien, tienen dos nombres. Vamos a pedirle a ver quién tiene su cámara apagada para que lea. Diana, ¿nos lo puede leer, por favor?
Diana no está entre nosotros. Sería Lindsay. ¿Está con nosotros Lindsay? Voy a leerlo, ¿no? Sí, por favor. Ya. Los artículos determinados en español son el, los en masculino, singular y plural, y las en femenino singular y plural, respectivamente. Muy bien. Entonces, estos son los artículos determinados o definidos. El, a ver, si hablamos en singular sería el y la. Y si hablamos en plural sería los y las. Ahora, si hablamos en masculino sería el y los. Y si hablamos en femenino sería la y las. Bien, clarísimo, ¿no? ¿Cómo hacer esa división? Esos serían los definidos. Y ahora, ¿cuáles son los indefinidos? Vamos a pedirle a ver quién nos leyó. Lindsay nos leyó. Ya, Evany que está ahí escribiendo. Evany, ¿nos lo puede leer? Sí, Lisa. Los artículos indeterminados son unos en masculino, singular y plural. Y una y unas en femenino, singular y plural respectivamente. Mucho. Muy bien, perfecto. Entonces ya, los indeterminados o los indefinidos serían un y unos, una y unas, ¿no? Y nos referimos a singular y plural. Si fueran solamente en singular, ya, eso quiero que aprendan a clasificar bien, ¿no? Para que en su pregunta de examen, por ejemplo, les diga, los artículos indeterminados en singular son, aquí la respuesta sería un y una, ¿no? En singular. ¿Ya? Tanto femenino y masculino, pero en singular. Un y una. Y en plural sería unos y unas. Bien. Perfecto, entonces, estos son los dos tipos de artículos que encontramos. Esa es la clasificación. Simple, determinados e indeterminados. Cuando mencionamos los determinados, estamos hablando de el y la. Y en plural, los y las. Indeterminado sería un, uno, una, perdón, y unos, unas. Bien, veamos qué más tenemos sobre los artículos. Bien, también tenemos un artículo, y yo sé que lo conocen, que es el artículo neutro. ¿Y qué es el artículo neutro? Vamos a pedirle, por favor, Raquel, ¿nos lo puede leer? El artículo neutro solo existe en singular y no acompaña a ningún sustantivo, pues en español no existen sustantivos neutros. El artículo neutro se usa. Muy bien, ahí vienen dos puntos que es para que continuemos hacia abajo, ¿no? Entonces vean, qué interesante es el artículo neutro. Mencionábamos al principio de la clase que los artículos siempre acompañaban al sustantivo, ¿no? Y lo antecedían, es decir, aparecía en la parte delantera del sustantivo. Y que siempre tenía que concordar con él, tanto en género como en número. Ahora, este artículo neutro, dice, solamente existe en singular y no acompaña a ningún sustantivo. El artículo neutro, por si acaso estamos hablando, ahí está entre comillas, ¿no? El artículo neutro es lo. Bien, no acompaña a ningún sustantivo, ¿por qué? Dice, porque en el español no existe un sustantivo neutro. Bien, esto ténganlo en cuenta entonces. El sustantivo neutro no acompaña a un sustantivo como lo hacen los artículos normales, ¿no? Bien, ¿cómo se usa? Dice. Aquí está. Primero dice, delante de adjetivos,
participios y ordinales que aparecen solos sin un sustantivo, perdón. Bien, estos adjetivos y demás vamos a avanzar después, ¿no? Pero aquí ya nos adelanta delante de quién aparece. Entonces, siempre y cuando aparezcan solos y sin un sustantivo. Por ejemplo, aquí dice un ejemplo, ¿no? Aquí lo pueden ver en la parte inferior. Lo interesante es la historia de la construcción de la catedral. Entonces, ven, aquí está el artículo lo subrayado, ¿no? Para que puedan entenderlo. Entonces, está delante de la palabra interesante, lo interesante. Bien. Otra forma de usar el artículo neutro, dice, delante de adjetivos. Es lo mismo que arriba, ¿no? Delante de adjetivos, participios y ordinales que aparecen solos sin un sustantivo, sí, es lo mismo. Bueno, pero aquí no era eso, obviamente está mal la definición. Pero cuando se utiliza aquí el artículo lo, por ejemplo, como pueden ver en el ejemplo, para denotar una expresión que hace diferente a la oración. Por ejemplo, en la oración derecha, sí, no, para ustedes es izquierda, en la pantalla, en la parte izquierda dice, qué rápido iba el coche. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el artículo neutro diciendo lo rápido que iba el coche? Bien, entonces puede anteceder a la palabra rápido, que sería un adjetivo, ¿no? Que nos indica cómo o la velocidad que toma, en este caso, el coche. Entonces sí puede ir adelante, ¿eh? Después, ¿qué más tenemos? Ah, ya. Vamos a hablar de los no artículos, ¿ya? Los sin artículos. Aquí en esta sección nos dice cuáles son los casos en los que no se emplea el artículo. Espero que se vea bien aquí. Dice, en los siguientes casos no se emplea ningún artículo en español. ¿Ya? Entonces, ya aquí estamos hablando de los artículos en general, no solamente del artículo neutro, ¿no? Entonces, en los siguientes casos no se emplea el artículo. ¿Cuándo? Dice, en el primer caso, cuando aparece el verbo ser más una profesión. ¿Ya? Y aquí pueden ver un ejemplo. Marta es ingeniera de caminos. ¿Ya? Entonces, aquí Marta sería ya el nombre. Es, o nombre sustantivo, perdón, sustantivo. Es sería el verbo que viene de ser, ¿no? Del verbo ser. Ingeniera es la profesión. Muy bien. Pero aquí dice, pero Marta es una ingeniera excelente. Entonces, ¿cuál sería la regla aquí? Si la profesión va acompañada de un adjetivo, entonces sí puede ir el artículo por delante. No sé si se entiende. A ver, es a leerlo con calma y entenderlo, ¿no? En resumen, si estamos hablando de una profesión, no debería llevar un artículo por delante. ¿Qué pasa si yo aquí adelante le pongo un artículo, aquí donde ustedes ven el mouse, ¿no? Si yo dijera, Marta es una ingeniera de caminos, entonces las reglas gramaticales me dicen que estoy haciendo el uso incorrecto del artículo. ¿Por qué? Porque me dice que cuando yo hablo de una profesión, junto con el verbo ser, no debería llevarlo, ¿no? Entonces, y sé que, a ver, quiero que tomen conciencia de que suena normal, ¿no? Cuando ustedes escuchan, Marta es una ingeniera de caminos, suena normal, pero las reglas gramaticales, bueno, aquí estamos para aprender, ¿no? Las reglas gramaticales en realidad nos dicen que eso está mal dicho, ¿ya? O yo puedo decir, a ver, yo soy un ingeniero comercial, por ejemplo, o cuando uno se presenta, ¿no? Yo soy un abogado, entonces, por definición de las reglas gramaticales, estamos haciendo mal uso de ello. ¿Yo cómo me tengo que presentar? Yo soy albañil, por ejemplo, ¿no? Yo soy abogado.
de la manera correcta. Ahora, cuando dice que sí puedo agregarle un artículo, como ven aquí en la parte de abajo, cuando ya empiezo a ponerme adjetivos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los adjetivos? Lo vemos más adelante, pero por ejemplo, cuando hablo de mi trabajo y hablo de la calidad de mi trabajo, yo, por ejemplo, si soy albañil, quiero decir que como albañil soy muy bueno, ahí sí puedo agregarle, ¿no? Yo soy un excelente albañil, ¿no? Entonces, ahí ya puedo meter, o un albañil excelente, o un albañil regular, perezoso, no sé. No siempre mi adjetivo tiene que ser bueno, no puede ser malo también. Entonces, en ese caso dice que sí podría agregarle un artículo. Muy bien. ¿Queda aclarado el primer punto? El segundo es parecido. Cuando aparece el verbo ser más una nacionalidad o credo religioso. Aquí yo sé, las hermanitas nos van a dar la razón. Cuando ustedes se presentan ante el mundo y dicen, yo soy boliviano, ¿no? Entonces, ante mi nacionalidad, no pueden meterle el artículo adelante. Ya no van a decir, yo soy el boliviano, o yo soy un boliviano. Ya, entonces, correctamente, yo soy boliviano. María Rosa creo que le están meciendo muy fuerte, ¿no? Casi la tumban. Ya. Y lo mismo con los credos religiosos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice no soy católico o no soy católica. ¿Ya? Estaría mal dicho, yo no soy un católico, no soy una católica. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Y cuándo más no se debe usar artículos? En el tercer punto nos dice, no, vamos a pedirle a Rita que nos lea. Rita, por favor. Tercer punto. Delante de nombres propios de personas, organizaciones y lugares, excepto cuando el artículo pertenece al nombre, los Estados Unidos, el Reino Unido, los Estados Árabes Unidos, etcétera. Lorena trabaja en Oxfam, en Grecia. Nunca la Lorena trabaja en la Oxfam, en la Grecia. Sí. No Bien, tiene ese era el ejemplo, ¿no? Bien, muchas gracias, Rita. Bien, entonces, ¿cuándo dice que tampoco debo meter el artículo delante del sustantivo? Dice cuando me refiero a personas o a nombres propios de personas, ¿no? O de animales incluso. ¿Ya? De organizaciones ni lugares. ¿Ya? Pero también tiene su excepción, ¿no? Cuando ese lugar o esa institución ya lleva el artículo por delante en su nombre propio, entonces sí, dice, ¿no? Como por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido ya es su nombre propio, ¿no? Entonces sí lleva el artículo el delante de su nombre. Pasa lo mismo con los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, esto es algo muy común, ¿no? Que nos pasa a nosotros y más, es más marcado, sí, en el lado de La Paz, Oruro, así, ¿no? De colocar el artículo delante del nombre. A ver, por ejemplo, cuando dice, ¿quién va a comprar el pan? Digamos? Ah, que vaya el Carlos. Eso, ¿no? Entonces, siempre está marcado ya, porque es la jerga, no sé, es algo ya más, ¿cómo se le dice? Más regional, ¿no? Llamar por su nombre y ponerle el o la delante del nombre. Ya, pero entonces lo correcto sería que no vaya el artículo delante del nombre propio de cada persona. Aquí está el ejemplo, ¿no? Lorena trabaja en Oxfam, en Grecia. ¿Sí? ¿Ya? Y la forma incorrecta es decir, la Lorena trabaja. La Lorena trabaja en, por ejemplo, aquí el nombre de una empresa, no sé dónde pueda trabajar. Si trabaja en Burger King, no van a decir en el Burger King. ¿No? Bueno, sí lo pueden decir, pero está mal. ¿No? Muy bien. Clarísimo ese ejemplo, entonces aquí hay 3 ejemplos de donde no va el artículo. ¿Qué más tenemos por acá? Seguimos con los ejemplos sin artículos.
¿Cuándo no va a ir el artículo? Dice, con los números ordinales de los títulos. Por ejemplo, aquí cuando dice, Alfonso X era conocido como Alfonso el Sabio. Ya cuando van los números ordinales, entonces no va a ir el Alfonso. Siguiente dice, con nombres de idiomas o materias, excepto cuando el sujeto de la oración, cuando son el sujeto de la oración, bueno, que me queda al rincón de la pantalla y no puedo leer. Están las imágenes de todos ustedes por delante. Creo que sí voy a minimizar la imagen de todos, de que quiero ver sus pantallas. En un momento voy a dejar de verles, ¿ya? Perfecto, entonces dice, ¿cuándo no va a entrar el artículo? Con nombres de idiomas o materias, excepto cuando son el sujeto de la oración. Entonces, aquí usamos un ejemplo, les puse un ejemplo que dice, hablo japonés y ruso, dice, ¿ya? Pero el chino es un idioma precioso. Entonces, ¿cuándo no utilizo entonces? Cuando me refiero a un idioma, ¿no? O el nombre de un idioma. Yo digo japonés, ¿no? Entonces no puedo decir hablo el japonés. Aunque a veces lo utilizamos nosotros, pero como una forma abreviada, y no sé si nos da pereza decir, ¿no? Lo correcto sería hablo el, si yo utilizo el, tengo que decir hablo el idioma japonés, ¿no? Pero como yo lo quiero abreviar y nos da pereza hablar, simplemente decimos hablo el japonés. ¿Ya? Entonces, si nos da de verdad, nos da pereza y queremos hablar correcto, pues eliminamos todo y directamente digo hablo japonés. Y con eso estoy haciendo uso correcto de la gramática. Hablo japonés, hablo ruso. ¿Qué más? Hablo inglés, ¿no? Domino inglés, eso deberían decir, ¿no? No, domino el inglés. Como hasta en la tele he escuchado así que no es nada raro, no es solamente de nosotros. No se sientan mal si lo decimos. ¿Cómo se dice? Domino el inglés. Domino el inglés, dicen, ¿no? Pero, o sea, me está diciendo que delante del nombre de un idioma no debería ya venir el. Simplemente domino inglés. Bien, esa es la forma correcta. Ya, pero dice que si hablamos, pero nos queda 10 minutos, me dicen. Ya, pero si nos queremos referir al idioma de una manera así como ustedes pueden ver acá, o queremos hablar de ese idioma, sí podría venir el artículo por delante, ¿ya? Cuando el idioma se convierte en el sujeto de la oración, ¿ya? ¿Qué es el sujeto? Aquello de lo que yo quiero dar un comunicado, ¿no? Algo de lo que yo quiero expresarme. Y aquí cuando yo ya quiero hablar del idioma chino, entonces sí puedo colocarle el por delante. Y dice, el chino es un idioma precioso. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende? El chino, ya, la palabra chino, sabemos que es un idioma, el nombre de un idioma, pero si se me coloca como un sujeto de la oración, entonces ya es permitido que lleve el artículo por delante. Lo mismo con todos los idiomas, ¿no? Puedo decir, el inglés es un idioma complicado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la palabra inglés sí le puede anteceder el artículo el. Bien, ¿qué más? Delante de los meses, dice, delante de los 12 meses que conocemos, no deberíamos ponerle un artículo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿es normal que le coloquemos un artículo? Digamos marzo, el marzo, no decimos el marzo, ¿no? Abril, el abril. Bien, entonces en eso no creo que tengamos muchos problemas en nuestro habla. Porque sí decimos febrero, ¿no? Febrero tiene 28 días. Perfecto. Termino la facultad en junio, dice, ¿no? No dice en el junio. Correctamente. Entonces en eso no tenemos mucho problema, a lo que yo puedo apreciar. Y lo mismo con estaciones del año. ¿Ya? Dice, por ejemplo, ahí está el ejemplo. En verano visito a mi familia.
en Galicia. Entonces, si van a hablar de una estación del año, pueden hacerlo con la en, ¿no? Y lo que nosotros normalmente hacemos es decir el verano voy a ir a la piscina, por ejemplo. O el invierno, ahora sí se puede, sí se puede, es igual que en el ejemplo de arriba, ¿no? Si yo lo convierto en un sujeto a las estaciones del año, entonces ya puedo ponerle un artículo por delante. A ver, un ejemplo de una oración, si yo quiero hablar del invierno, por ejemplo, puedo decir, el invierno es cruel y frío, ¿no? Entonces, invierno ya se convirtió en un sujeto. Está adelante y puede llevar el artículo el. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Ay, seguimos en los sin artículos. Ya vamos a pedirle a ver quién está con ganas de leer a Reina. Ya la veo ahí, sonriendo. ¿Puedes leer el siguiente? Claro que sí, sí. Con los medios de transporte que se usan con la preposición en, podemos ir en coche al concierto. Perfecto. Entonces aquí sí. Sí, a ver, no sé si ustedes cada quien hace su autoevaluación, ¿no? ¿Usamos o no usamos el artículo en nuestro diario hablar? ¿No? Nos dice que en los medios de transporte, ¿no? ¿En qué vas a ir a la escuela? En el micro, dicen, ¿no? En el auto. Algunos dicen así. Entonces, ¿qué nos estás enseñando aquí? Que delante de mi medio de transporte no va a ir el artículo. ¿O en qué vas a ir? Puede ir en la preposición en, dice, ¿no? En auto. Incluso bueno, eso pasa mucho cuando hablan entre familias, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo y mi hermano tenemos un auto y nos dicen, ¿en qué vas a salir? En el auto, decimos, ¿no? En el auto porque sabemos que es de nosotros, en el auto. Bien, entonces, lo correcto sería que eliminemos la el de nuestro diario hablar, ¿no? Es decir, solamente el auto, no, en auto, en micro, en trufi, no sé, en bici, en moto, ¿no? Seguimos y No dice, es, ¿cómo dice? No le escuchamos. ¿Escuchó cortado? Maricel, ¿usted habló? Ya, creo que no. Sí, listen, dije, entonces no se usa en el coche, en la bici, en coche, nomás directamente. No se usa el Exactamente. artículo. Dice. Y eso es lo que nos dice aquí las normas gramaticales. Bien. Y luego nos dice con las palabras otro medio. Y recién quieren ingresar, uy, me sorprende. Bueno, nos queda 4 minutos. Ya. Pero aquí dice, quiero otro café, ¿no? Nos encontramos a medio camino. Aquí sí que no creo que alguno de ustedes se equivoque, ¿no? Cuando dice quiero otro café, quiero un café, no queda, ¿no? Entonces aquí sí estamos por ejemplo, en esta parte del mundo, Bolivia, no tenemos ningún problema con esta regla. ¿Qué más dice? Con ciertas expresiones con los verbos llevar y tener. Ya cuando utilizamos estos verbos, llevar y tener, dice que no debemos utilizar artículos. Primer ejemplo, cuando yo estoy llevando gafas, digo llevar gafas. ¿Ya? No te olvides llevar gafas, ¿no? Cuando vamos a ir a la piscina, por ejemplo. Aquí sí nosotros le sabemos meter, no te olvides llevar las gafas, decimos, ¿no? Entonces, a borrar O eso. tus gafas, a veces. Tus gafas, tus no es un artículo. Simplemente señala la propiedad, ¿no? Vamos a verlo más adelante qué es tus. No se olviden, artículos son el, la, los, las. Y unos, unas y una, creo. Sí, una.
Son dos tipos de artículos, ¿no? Determinados e indeterminados. Lo mismo, tener coche, ¿no? Tener ganas, tener miedo. En todos estos ejemplos no debemos meter artículos. Muy bien. A ver, tenemos 2 minutos, aprovechemos para ver este punto. Habla de la preposición más artículo. ¿Qué nos dice sobre la preposición más un artículo? Vamos a pedirle a... ¿Quién no nos leyó hasta ahorita? Yo, listen. Ah, ya, no, léanos, por favor, Maricel. Preposición más artículo. Las preposiciones a, y, de, y el artículo determinado masculino singular deben contraerse y formar una sola palabra. Esta regla no se aplica si el artículo forma parte de un nombre propio. Muy bien. Entonces, esta regla nos dice que si ustedes tienen una preposición a y de y está junto a un artículo, lo que tienen que hacer es lo que ustedes ven en esta gráfica, ¿no? Una fusión. Ejemplos. Vamos al supermercado. ¿De dónde apareció esta palabra al? De una fusión que venía de vamos a el supermercado, ¿no? Entonces, cuando aparece, dice, esa preposición a y ese artículo el, que corresponde a supermercado, vamos a el supermercado, lo que tenemos que hacer es fusionar esa palabra y aparece al, vamos al supermercado. Pero no podemos hacer eso si este artículo, por ejemplo, aquí, el es el nombre el nombre propio de una persona o de un restaurante o de una localidad, ¿no? Por ejemplo, el Alto, que está allá en La Paz arriba, no podemos decir vamos al Alto, ya no podemos unirlo, porque el Alto es un nombre propio. Ahí es correcto decir vamos a el Alto. Muy bien. Queda claro esta parte, ¿no? Se va a cortar el Zoom, así que les envío enseguida un link, por favor, ¿ya?